Hola a todos y bienvenidos a la 23ª entrega de este curso de programación en Java. En este vídeo os voy a mostrar las diferentes paletas que hay en NetBeans para el uso de las aplicaciones gráficas. Las aplicaciones gráficas, como he dicho en el vídeo anterior, es una manera bonita de crear un programa para mostrárselo al usuario. Cada ventana pues contiene una serie de paletas y esas paletas pues se dividen en librería Swing, que contienen pues los contenedores, los controles, los menús, las ventanas, los rellenadores, y cada uno de ellos pues contendrá diferentes elementos. Luego están las paletas extras, que contienen la librería WT, los bin personalizados y la persistencia en Java. Igualmente con cada uno de sus elementos en cada una de ellas. Es decir que estas paletas, ¿vale?, son las más generales que se usan, ¿vale? Habrá más swing, ¿vale? Pero las más generales que más se usan, pues son estas, ¿de acuerdo? Bien, pues una vez dicho esto, vamos a ver la práctica. Bueno, pues ya estamos en NetBeans. Voy a crear un proyecto. Lo guardo donde quiera. Le pongo un nombre. Quito la clase principal. Termino. Creo el paquete. Creo la ventana. JFrame. Principal. Bien, aquí tenemos la ventana. Y bueno, pues a la derecha, si veis, voy a poner esto un poquito más grande. Si veis, tenéis los diferentes contenedores, como ya he dicho, los controles swing, los menús swings, las ventanas, los rellenadores, la WT, los bin personalizados, la persistencia en Java. Y bueno, pues vamos a verlo uno por uno, ¿vale? No voy a recrear el programa, simplemente quiero que veáis cómo son las diferentes paletas antes de meternos en profundidad. Y no tengamos que explicar una por una al mismo tiempo que la vamos creando. Simplemente la creamos y luego pues voy explicando cómo sería cada una de ellas. Pero no tendría que explicar para qué sirve, porque ya lo sabemos. A eso me refiero, en lo que quiero que veáis. Entonces, vamos a ver JPanel, por ejemplo. Si lo arrastramos, el JPanel, pues es como un cuadradito, ¿vale? En el que podemos cambiarlo de diferente tamaño, ¿no? El JPanel, pues sirve pues para... es como un panel, ¿vale? En el que podemos ponerle diferentes controles swing o menús, ¿vale? Entonces es como una capa, ¿no? Entonces, ahora mismo tenemos la capa del programa de la ventana JFrame y luego el JPanel que está por encima. El JPanel pues simplemente se puede poner de otro color, por ejemplo, que le damos a propiedades, le damos a background, aquí, pues se puede poner diferente color, por ejemplo, pues, elijo rojo y le damos a aceptar, ¿veis? Se cambia de color. Cosa que si lo eliminamos, ¿vale? El JFrame directamente, porque vosotros decís, oye, si no hace falta poner el JPanel, si directamente se pone en la ventana y se puede poner otro color. Pues si le damos, no aparece el background arriba, aparece abajo, con lo cual, si le cambiamos el color al background, el rojo, por ejemplo, o rosa, pues no aparece el rojo ni rosa, ¿veis? Sigue estando igual, por lo tanto, pues necesitamos el JPanel. Bien, el JPanel pues también se puede cambiar de borde para ponerle con un estilo un poco más personalizado, ¿no? Por ejemplo, borde pixelado, borde suave, borde recompuesto, borde relleno,
Vamos a ponerle, por ejemplo, el borde sombreado, ¿no? Aceptar. Miren lo que pasa. Se pone un poco borde sombreado, hundido. Y si le damos a ejecutar, pues esto se vería, ¿lo veis? Con una capa, ¿no? Y si le ponemos el color, pues dentro aquí se vería la ventana y en el cuadradito, pues el color, ¿no? Bien, esto sería el JPanel. Ahora ponemos el panel divisor. ¿Veis? Son dos botones. Podemos seleccionar el botón izquierdo o el botón derecho. Depende de donde le queramos seleccionar, ¿no? Esto sería el panel divisor, con una selección de botones para dividir los casos. Vamos a dar atrás. Así, eliminado. Luego tenemos la barra de herramientas. Podemos ponerla, por ejemplo, aquí arriba. ¿Veis? Y si le doy a ejecutar, pues la barra de herramientas está aquí arriba. Y esto quiere decir como si fuera un menú, pero en vez de menú tiene la barra de herramientas. O sea, aquí podemos ponerle botones que incluyan herramientas o elementos de menú en el que pues vaya a mostraros sus menús, ¿no? Es como las herramientas del programa, ¿no? Entonces, dentro de herramientas, la barra de herramientas, pues aquí podemos poner los diferentes elementos para lo que es las herramientas, ¿no? Luego tenemos la ventana interna. ¿Veis qué guay? La ventana interna. Si la vamos a ejecutar, vamos aquí a la ventana interna, en el que se puede restaurar, mover, tamaño, minimizar, etc. Si le damos una acción, ¿vale? Porque ahora mismo está en blanco y no le damos ninguna acción, por lo tanto esto está nulo. Pero como veis, es una ventana un poco interna, ¿vale? Nosotros al darle a un botón, por ejemplo, de barra de herramientas, por ejemplo, imaginaos que tenemos una barra de herramientas, ¿no? Y dentro de ella pues un botón. Entonces, pues en ese botón, al darle, pues aparece una ventana interna. Pues ya tenemos dentro de la ventana interna pues una serie de elementos también, se puede crear el programa y darle acciones a estas diferentes elementos del submenú, ¿no? Bien, luego tenemos en la ventana, bueno, ventana interna ya hemos visto, panel con pestañas, ¿no? El panel con pestañas es parecido al JPanel, pero se puede agregar pestañas, ¿no? ¿Veis? Cuando agrega otro panel, voy a agregar otro. ¿Veis? Se agregan con pestañas. Entonces, al ejecutar, se puede seleccionar o bien el panel 1 o el panel 2. Y dependiendo de los paneles que quieras, pues se puede coger un panel u otro, ¿vale? Y cada uno de los elementos pues se agregan al panel, ¿no? Como ya he dicho en el JPanel, pues se puede agregar elementos al JPanel. Dentro del JPanel, pues aquí las pestañas igual, ¿no? Se agrega los elementos al panel con pestañas y al darle al tab 1, por ejemplo, a un panel, pues se muestran unos elementos y al darle al tab 2, por ejemplo, pues se muestran otros elementos. Vale, damos atrás. Panel con desplazamiento. Este es un panel, ¿vale? En el que veréis qué guay lo que pasa. Es como el panel, ¿vale? Es como lo mismo que en el JPanel, es parecido, lo único que se puede desplazar, ¿vale? Si nosotros le damos unas acciones, los elementos pues se podrán desplazar por la ventana, ¿no? No quiere decir que el programa se vaya a desplazar, o sea, los elementos se vayan a desplazar como si fueran un GIF, así, por ejemplo, el círculo y cosas de esas, ¿no? Simplemente es como que se puede navegar por ellos fácilmente. Panel de escritorio, ¿vale? Este sería el panel de escritorio,
En principio se ve negro. ¿Ves qué guay? Imaginaos que queréis crear un sistema operativo, ¿no? Pues mira, ponéis el panel de escritorio y aquí tendrías lo que es el escritorio, ¿no? Mira. ¿Lo veis? Qué guay. Y dentro del escritorio, pues lo que queráis, ¿no? Por ejemplo, imaginaos un sistema operativo, bueno, pues creamos el icono de la papelera de reciclaje, ¿no? Pues la papelera de reciclaje es un botón. Y ese botón, pues va a tener una imagen, ¿no? En vez de botón, ¿no? Yo qué sé. Pues algo, ¿no? Luego el panel de capas, ¿vale? El panel de capas es como poner diferentes capas, ¿no? En un panel. Es como el JPanel, pero con diferentes capas, ¿no? Entonces tú puedes agregar una capa, otro panel otra capa, otro panel otra capa. Es parecido al JPanel, pero con capas, ¿no? Como si fuera un Photoshop. No sé si habréis cogido un Photoshop en vuestra vida, pero sería eso. Luego tenemos los controles swing, ¿vale? Los controles swing tenemos la etiqueta, que la hemos visto en el vídeo anterior, es el JLabel, ¿vale? Que se usa para identificar pues, los elementos que tengamos en nuestra ventana o mostrarle lo que es el título de la ventana, ¿vale? Luego tenemos el botón, ¿vale? Este botón pues es lo mismo que el vídeo anterior, ¿vale? Es para identificar una acción. Cuando le das al botón pues hace una acción, ¿vale? Y por elementos de Action Performance, ¿no? Botón de 2 posiciones. Este botón de 2 posiciones, pues al pulsarlo, ¿vale? Puede hacer pues 2 posiciones, ¿no? ¿Veis? Cuando yo le pulso, se queda pulsado. Y cuando lo voy a pulsar, pues se despulsa. Quiere decir que si está pulsado, pues hacemos esta opción. Y si no lo tenemos pulsado, pues hacemos otra, ¿no? Luego tenemos la casilla de activaciones, el checkbox, ¿vale? Que si le damos a ejecutar, mira qué guapo está. Como cuando hacemos una lista de compra y queremos, mira, yo quiero este, pan y hígado y no sé qué, pues, mira, ¿veis? Sirve bien, ¿no? Grupo de botones. Este es para agregar lo que viene siendo el botón opción, ¿vale? Para agregar un botón opción, pues tenemos que agregar primero el grupo de botones y una vez que agregamos el grupo de botones, pues dentro del grupo de botones cogemos y creamos el JRadio Button. Y ese JRadio Button, pues lo podemos agregar al botón group, ¿vale? No dentro, porque dentro no se establece, pero luego podemos agregarlo mediante el símbolo add, ¿no? Bueno, símbolo. Es un método add, ¿vale? Para agregar elementos de opción, de botón de opción. Entonces tú pones, por ejemplo, la variable es button group, ¿no? Button group.add y agregas el radio JButton y ya está. JRadioButton, perdón, lo he dicho mal. Y se agrega, ¿no? Esto sería así, ¿no? ¿Veis? Se selecciona o se deselecciona. Dependiendo, pues lo mejor, pues tengamos dos. Y entonces al ejecutar, pues se pueden seleccionar los dos a la vez. O, como ya he dicho, agregándolo al botón grupo, pues entonces se pueden hacer una selección única. Que si tú le das a JRadio Button 2, pues se selecciona este y se pone este, ¿no? Eso pasaría si lo tuvieras agregado al button group, ¿vale? Si no lo tienes agregado, pues lo hace todo únicamente solo. Y por eso se selecciona y deselecciona y hasta que no le vuelvas a dar, pues no se selecciona y eso que hemos visto. Bueno, pues seguimos, la lista desplegable. Aquí podemos ponerle pues los diferentes elementos aquí en Model. Y aquí podemos poner los diferentes elementos. También podemos agregarlo manualmente mediante código, que si sucede el caso, pues lo veremos más adelante. Y bueno, pues aquí podemos ponerle los diferentes elementos en el JCombo Boss, que se llama así.
que es la lista desplegable. Y bueno, pues al darle a ejecutar, veréis que guay, pues mira, se puede elegir el que quieras, ítem 2, ítem 3, ítem 4, el que quieras, y ya está. Luego tenemos pues la lista, ¿vale? Esto sería, por ejemplo, ¿os acordáis de los arrays y los array lists? Bueno, pues sirve para mostrar eso. Cuantos más elementos tengamos dentro del array list o dentro de un array, pues se puede mostrar aquí, ¿no? En este caso, se puede agregar elementos en la parte de model, los que quieras, como en una lista desplegable, o, como ya he dicho, en el array, o en el array list, pues se pueden agregar aquí, a esta lista, ¿vale? Se pueden agregar. Entonces, al darle al ejecutar, aquí se verían pues los diferentes elementos que se van creando en el array o los que ya hayas puesto tú directamente donde le he dicho que es model, ¿no? Bueno, cerramos. Y pasamos al campo de texto, que esto ya lo hemos visto, es el JTextField. Podemos, al darle a ejecutar, pues podemos poner lo que nosotros queramos, ¿vale? De acuerdo. Incluso podemos darle algún formato, a lo mejor puede ser que sea solamente números o solamente letras, que ya lo veremos más adelante. Y bueno, pues mirad, por ejemplo, también al quitar esto de editable, pues esto quiere decir que este área de texto no se puede editar. ¿Veis que no puedo hacer nada? No puedo quitar ni borrar nada. Pues eso. Vamos hacia atrás. Área de texto. ¿Veis? Esto es lo mismo que el campo de texto, solo que es un área de texto. ¿Qué quiere decir el campo de texto y al área de texto? La diferencia está en que el área de texto puede poner más palabras, ¿vale? Por ejemplo, aquí arriba el título, cuéntame una historia, ¿no? Y te cuento la historia de mañana, que no sé qué, porque por la noche, ¿sabes? Y te tiras ahí la vida contando historia. Mientras que el campo de texto posiblemente es para una cosa en concreto, por ejemplo, un nombre, una palabra, una acción, lo que tú vayas a guardar en algo, ¿no? La barra de desplazamiento, por ejemplo. Si por ejemplo tenemos una serie de elementos en la barra de desplazamiento, ¿vale? Pues entonces al darle así, pues se verían los diferentes elementos, ¿veis? ¿Veis? Moja para abajo la barra. Bien, vamos a ver ahora el deslizador. Vale, ese sería el deslizador. Al ejecutar, pues tenemos el deslizador. Si lo pulsamos sobre él, pues vemos que al arrastrarlo, es que guay. Deslizador es simplemente como la barra de desplazamiento. Lo único que se puede ver desde abajo cómo se mostraría, por ejemplo, si un texto es muy largo y no se ve, pues con la barra de desplazamiento pues puedes verlo hacia acá, ¿vale? Por ejemplo, en un área de texto, pues lo añades ahí. Y si un texto es demasiado largo, un elemento es demasiado largo o algo, pues con la barra de desplazamiento pues se puede ver, ¿no? Barra de progreso. Esto es muy chulo, ¿vale? La barra de progreso. ¿Veis que ahora mismo no está está en 0? Pero la barra de progreso, ¿vale? Es como, por ejemplo, si tú quieres crear un instalador, ¿vale? Porque con los botones finalizar, siguiente, cancelar, instalar, ¿vale? La barra de progreso simplemente es que tú cuando programas en Java, imagínate que quieres instalar unos archivos, no sé, X carpeta, ¿no? Entonces, al darle a instalar, se instalan los archivos automáticamente. Pero el usuario dice, hostia, qué rápido se hace esto, ¿no? Tú tienes que insertar una barra de progreso. Entonces, esta barra de progreso, pues, no sé, no sé, 10 segundos, 5 segundos, pues tú vas poniendo un progreso de 10%, 30%, ¿vale?
Entonces, pues esto va sumando, va sumando, va sumando. Cuando esté completado, pues automáticamente pues salta a otra ventana. Esto pues, simplemente para crear un instalador, ¿no? Por ejemplo, digamos. Luego tenemos el cuadro formateado, ¿vale? El Formatted Text Field. Este cuadro pues es parecido al campo de texto, ¿vale? Pero se puede formatear este cuadro o validarlo, darle el formato, ¿no? Que tú quieras. Luego pues tenemos también el spinner, ¿vale? Este spinner es para seleccionar pues lo que nosotros queramos, ¿no? En este caso son números, ¿vale? Se puede seleccionar aquí, botón derecho propiedades. Y aquí en Spinner Model, pues podemos ponerle fecha, lista, número, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el número, pues podemos ponerle un integer, byte, long, short, ¿vale? Y qué valor inicial quieres que se ponga, valor mínimo, valor máximo que sea cuál es, tamaño del paso, si quiere que sean 1, si quiere ser menos, más, ¿vale? O darle un código personal, ¿vale? Luego tenemos también el separador, ¿vale? Este separador es como si por ejemplo creas un menú, ¿vale? Pues tú en ese menú, dentro del submenú puedes crear un separador para separar, por ejemplo, que digamos, de todos los submenús, guardar, cargar y abrir, guardar archivo, ¿vale? Pues separamos todos esos menús del salir, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, para el uso del separador, que es el JS Separator, ¿vale? Y es como una rayita, simplemente. Luego tenemos el panel de texto. ¿Vale? Esto es lo mismo que el área de texto, es parecido. Lo único que el panel de texto pues se puede usar como panel que se vea, se muestra el texto, pero no se edite, por ejemplo, ¿no? ¿Veis? Pone editable. Pues lo mismo que el campo de texto. Ahora no se puede editar, entonces se muestra todo el texto que nosotros le vayamos a dar, que no se puede editar. ¿Veis? Es simplemente para mostrar el texto, por ejemplo. Le metes un texto en el área texto y luego lo muestras en el panel texto, por ejemplo. Luego el panel editor es lo mismo que tenemos en el otro que era editor también. El editor panel es lo mismo que el cuadro de texto, ¿vale? Campo de texto. Lo único que se utiliza más bien para cuando vas a editar algún nombre, algún dato que tú quieras buscar. Pues se edita en este campo, ¿vale? Pero más o menos se usa como campo de texto. Es lo más general que se puede usar. Luego tenemos el árbol, ¿vale? Que esto simplemente, si le damos a ejecutar, ¿veis? Tiene como unas subcarpetas, ¿vale? Aquí tú le puedes poner las carpetas que tú quieras, ¿no? ¿Ves? Tiene aquí la barra de deslizante. Las carpetas que tú quieras, ¿vale? No hace falta que sea exactamente estos archivos, ¿vale? Es simplemente un árbol de archivos seleccionables. Entonces, cada vez que seleccione alguno, pues se abrirá uno o otro, eso dependiendo. Ya se programa como el programador quiere. Luego tenemos la tabla, ¿vale? Esta tabla es muy interesante porque es parecido a lo que es la lista, se utiliza también los datos del array, pero en vez de utilizarlos en una lista hacia abajo, todos los datos, ¿vale? Que nosotros queramos mostrar, pues en vez de eso, pues podemos poner los títulos, ¿vale? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, que sea nombre, aquí, por ejemplo, que sea apellido, aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces se mostraría, pues, de diferentes lugares y casillas. Pero exactamente es parecido a lista, ¿vale? ¿Veis? Es como una lista, pero en vez de mostrarse en una lista, pues se mostraría, pues aquí, ¿no? En vez de título 1, título 2, título 3, título 4,
pues se mostraría, por ejemplo, nombre, color, número, marca, ¿vale? Diferentes casillas. Pero exactamente es parecido a lista, ¿de acuerdo? Si he hecho darle a propiedades, pues aquí se puede darle un formato a esta tabla, ¿no? Y en Table Model, pues aquí pues se puede editar, ¿vale? Es insertar, eliminar tabla, ¿no? Puedo bajar o subir, ¿vale? En fin. Después en menú Swing, pues ya os digo, tenemos aquí la barra del menú, ¿vale? Y luego pues aquí, pues en esta barra de menú, pues podemos ponerle un elemento de menú, ¿vale? Por ejemplo en el file, yo poner un elemento de menú en el file, que se llama menú item. Entonces, pues al darle aquí, en edit, pues al darle no sucede nada, pero al darle el file, pues vemos como sí obtiene el submenú, que es otro botoncito, ¿vale? Y ese que se puede usar en la barra de menú. Entonces, la barra de menú es como una barra de menú en el que tiene como un separador, ¿vale? Que eso no lo hemos visto, ¿vale? Si nos damos cuenta, tiene un separador aquí, como JSeparator, pero ya os digo. Y luego, si ponemos otro elemento de menú en el file, debajo de menú item, pues tenemos el menú item 2. Y como ya os he dicho antes, en el JSeparator, ¿vale? Se puede poner aquí. A ver si puedo ponerlo. En vez de usar este, pues usamos el separador este, ¿vale? ¿Veis para qué se utiliza el separador? Es lo que os he dicho antes, ¿no? Separamos todos los elementos de guardar, abrir y demás del botón salir, por ejemplo. Es el separador, ahí está. Bien, pues estamos atrás. Bueno, pues ya nos falta poco, ¿no? Elemento casilla activación. Vamos a seguir con la barra del menú. Elemento de menú, casilla activación, ¿no? File. ¿Ves? Tenemos el checkbox, el botón de opción, ¿vale? Menú emergente. Que esto es simplemente un menú emergente de... Si le das a un botón, pues me activa algo emergente, ¿no? Algo así de... como avisando, ¿no? ¿Veis? Si le damos a ejecutar, pues tienes aquí pues el JCheckPost, el radio button, ¿vale? Pero de elementos del submenú del menú de la barra de menú. Luego tenemos aquí, pues por ejemplo, el cuadro de diálogo, ¿vale? Que esto es un JDialog, ¿vale? Que esto se crea simplemente, en vez de ponerlo en la ventana, pues se crea de aquí, ¿no? Botón derecho, nuevo, y formulario JDialog. Si no lo tenéis, pues le dais a otro y lo buscáis. Luego también tenemos la ventana, que esto es lo mismo que si lo pulsamos sobre la ventana, pues tenemos el JFrame. Es lo mismo que tenemos aquí nosotros, entonces no hace falta ponerlo. La ventana es como un JFrame. Selector de color, es Color Chooser, ¿vale? Ahí está, ¿veis? Es como, por ejemplo, si le damos a un botón, ¿vale? Y le decimos, oye, yo quiero que al darle en esta ventana, pues se abra lo que es otra ventana con la selección de color. Bueno, pues imaginaos que le doy a ese botón y de repente desaparece, ¿veis? ¿Veis qué chulo? Para seleccionar los colores. ¿Veis? Y una vez que seleccionamos los colores, pues nosotros tenemos que darle esa acción para que nos elija el color dentro de la ventana, por ejemplo. Es que le queremos dar un color a la ventana, ¿no? Pues eso. Luego tenemos el selector de archivos, ¿vale? Observad. ¿Ves qué chulo? Si yo, por ejemplo, esto se llama el selector de archivos, el JFileChooser, ¿vale? Si, por ejemplo, nosotros queremos buscar algún archivo e insertarlo en la ventana, por ejemplo, ¿vale? En un JLabel, por ejemplo. Pues entonces abrimos desde una ventana. Ahí está. Y aquí, pues, fijaos cómo nos lleva pues a las diferentes carpetas de nuestro ordenador, ¿vale? Por ejemplo, nuestro escritorio, ¿vale?
nuestras imágenes, por ejemplo, ¿no? ¿Veis? Podemos elegir una imagen, puedo darle a abrir y automáticamente veis cómo la reconoce aquí abajo y podemos insertarlo en ese JLabel o en esa ventana, ¿vale? Dependiendo de nosotros queramos usarlo. Entonces, tenemos que darle también acciones al botón abrir, al botón cancelar. Ahora mismo esto no tiene ninguna acción, simplemente tiene botón acciones, pues esto, simplemente los botones de aquí, que son los generales, pues esto, pues, para navegación sí o sí, para la navegación de encontrar el archivo, ¿no? Pero, y esto también, para seleccionar sí que lo queremos en todos los archivos, pero luego nosotros mismos tenemos que darle acción a esto, si lo queremos que sea simplemente, pues por ejemplo, este será un selector de imágenes, solamente acepta JPG y PNG, ¿no? Por ejemplo, pues entonces tenemos que decírselo nosotros, y luego también podemos darle opciones a los botones abrir, cancelar, etc. Bien. Y bueno, pues tenemos aquí el panel de opciones también. Opción panel mensaje, ¿vale? Esto es simplemente pues un panel de mensaje, ¿no? De JTop Panel, que este es el mensaje, por ejemplo, de alarma, de alerta, de aviso, ¿vale? Pero esto es mejor utilizarlo manualmente, porque si nos paramos a crear ventanas, ¿vale? De avisos, necesitaríamos el programa de un montonazo de memoria. Esto es mejor crearlo como código y es más útil y mucho más fácil. Luego tenemos los rellenadores de Swing, por ejemplo, pegamento, mira, ¿vale? No se ve, pero sabemos que el pegamento está ahí. Esto simplemente es pues, para poner todos los elementos que nosotros hemos creado, ¿vale? Darle, por ejemplo, un ancho, ¿veis? Horizon Scroll, ponerle un ancho. Área redirigida, ancho y alto, ¿veis? Pegamento horizontal. Aquí, por ejemplo, esto que sea de una zona, simplemente. Y queremos darle un tamaño, ¿no? Bueno, por ejemplo, pegamento vertical, ¿veis? Es simplemente darle una orientación a esos elementos, ¿no? Que estén más o menos organizados. Para eso se utilizan los rellenadores Swing. Y luego los AWT, ¿vale? No los voy a poner, ¿vale? Pero es simplemente parecido a Control Swing, ¿vale? Si estamos viendo la etiqueta, ¿vale? Botón, campo de texto, lo mismo que el Control de Swing. Lista, para desplazamiento, el panel, de texto, campo de texto, para el desplazamiento, panel, el lienzo es como... ¿Veis? Es un canvas, ¿vale? Luego tenemos también barra de menú, menú emergente, simplemente cosas que ya hemos visto pero que está también en AWT y se ve un poquito como más sutil, ¿no? ¿Veis? Es como lo anterior pero un poquito más sutil, más viejote, ¿no? ¿Veis que está de otro color? Bueno, también podemos elegir el bit personalizado, ¿vale? Que esto es mejor importarlo directamente desde la propia clase, porque si ahora mismo nosotros importamos desde aquí un nombre de una librería para importarlos en lo que es la aplicación, ¿vale? Y mirad lo que pasa, ¿no? No se puede cargar componente de la clase Java Swing de bibliotecas convencionales. Se debe compilar la clase y debe estar en la ruta de la clase del proyecto que pertenece al formulario. ¿Veis lo que está ocurriendo? Por eso he dicho que es mejor importarlo directamente. Entonces, esto del skin binge, pues no hace falta usarlo. Porque directamente aquí, pues podemos importarlo, ¿vale? Aquí, al hacer import, pues podemos importarlo, ¿no? ¿Ves? En la WT, ¿vale? Por ejemplo, o el útil, es mejor, ¿no?
Y luego pues tenemos la persistencia en Java, que esto es simplemente pues para consultas, si administrador de entidades, los resultados de consulta, pues no lo voy a poner, pero mira, sí, voy a poner simplemente uno, para que veáis de lo que hablo. Al darle, pues se ha activado el query, si habéis notado, que el query es simplemente para consultas sobre bases de datos SQL, que se utiliza con Java. Entonces, de momento, como no vamos a ver eso, pues no lo voy a incluir. Pero bueno, pues nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado esta representación de todas las paletas, los diferentes swing que se suelen utilizar generalmente. Y bueno, pues también la WT, los bien personalizados y la persistencia en Java. Y nada chicos, lo dicho, espero que os haya gustado este tour, por así decirlo, por las paletas de NetBeans y saber para qué se usan y qué es lo que hace cada una y en fin. No me enrollo más y hasta el próximo vídeo chicos. ¡Hasta luego!